estos temas entonces rápidamente. Que no está presentando. Vamos a ver un momentito, vamos a ver un poco algunas cuestiones. Bueno, les decía entonces que estamos, mientras solucionamos algunos problemas técnicos, estamos recepcionando varios equipos e insumos en esta semana. Hemos presentado lo que tiene que ver con, por ejemplo, la llegada de 30 servocunas, incubadoras. También hemos recibido 36 respiradores que están siendo distribuidos y que están siendo convertidos rápidamente en nuevas camas de terapia, aumentando el denominador de estas camas y ofreciendo mayores terapias. En la semana también hemos recepcionado el pago de la aseguradora Patria, que tiene que ver con la compra por vía de la excepción, el número 36. Este seguro ha pagado estas pólizas que han sido ejecutadas por un lado, lo que tiene que ver con el anticipo de esta compra por vía de la excepción, y en segundo término también estamos hablando de lo que tiene que ver con la póliza por el contrato, del fiel cumplimiento del contrato, ¿verdad? Para un total de aproximadamente 25.000 millones de guaraníes. Recordemos que el anticipo estaba en torno a los 17.000 millones de guaraníes. Bueno, en otro orden también, en la semana estamos recepcionando, creo que ahora estamos resolviendo el problema del... Muchas gracias. Vamos a ir rápidamente ya que ya estuvimos abordando varios de los temas. Bueno, les decía yo que las camas de terapia intensiva están avanzando de manera persistente. Hoy estamos en alrededor de 509 camas de terapia, eso es en el Ministerio de Salud Pública, con una distribución entre adultos, niños y neonatales en esos números. Pero siempre es importante recalcar que es absolutamente poco inteligente y poco propicio el poder esperar en el sistema de salud. Esto hay que seguir peleándolo fuera de los hospitales porque no hay sistema de salud en el mundo que haya sido capaz de enfrentar al COVID desde la asistencia en alta complejidad. Los nuevos equipos a los cuales ya hice referencia, y esto sigue llegando y sigue, estas son compras hechas por el Ministerio de Salud Pública y que están siendo recepcionadas gradualmente y rápidamente dirigidas a los demás, a los hospitales donde son requeridas, ¿verdad? Insumos laboratoriales, tenemos algunos contratos firmados que están en pleno etapa de provisión, hay otros que están en etapa de adjudicación, que ya vamos a estar firmando el contrato seguramente entre hoy o inicios de la próxima semana. Tenemos una disponibilidad actual para aproximadamente 30 días, eso sin contar con los grandes llamados que están en las etapas que acabo de mencionar, ¿verdad? Ya mencioné también lo de la aseguradora Patria. Y bueno, quiero enfocarme un poquito en la situación epidemiológica también actual. Sabemos que ha habido un aumento importante de casos y una aceleración en las últimas semanas. Esta aceleración se da sobre ciertos números que son relativamente bajos, entonces siempre hay que interpretarlo con alguna cautela. No obstante, encienden la alarma junto con las exigencias del sistema de salud para que podamos realmente hacer los ajustes necesarios y enfatizar, reiterar una vez más todas las recomendaciones que hacemos de distanciamiento físico y de higiene. Pero hay que poner un poquito en perspectiva la situación para entender eso, los números pequeños. Esta es la situación de Paraguay en el universo de los países. Fíjense, por ejemplo, algunos países muy desarrollados como Noruega, Alemania, se encuentran con estos números y varios países de Latinoamérica. Es muy importante lo que estamos mostrando aquí. Esta es una tasa de mortalidad. ¿Por qué es importante? Porque todos los demás datos o indicadores epidemiológicos pueden tener alguna alteración sobre la base de un subregistro o no, pero lo que no se puede modificar es el indicador más duro de todos, que es la tasa de mortalidad, o sea, la mortalidad.
¿Y cómo se pueden comparar países con asimetrías tan grandes, por ejemplo, poblacionales? ¿Cómo se puede comparar un país como Paraguay con otros países más desarrollados, con mayor número de habitantes, con lo que se conoce como una tasa de mortalidad? ¿Qué significa una tasa de mortalidad? Es el número de fallecidos por un determinado número de habitantes. Entonces, en este caso, es el número de fallecidos por 100.000 habitantes. Y esta es la situación de Paraguay actualmente, ¿verdad? Tenemos más o menos un indicador de 2.3 por cada 100.000 habitantes, y pueden ver ustedes los demás países en qué situación se encuentran. Pongamos eso en perspectiva. Actualmente, las zonas del país que tienen el 80% de los casos, Alto Paraná, Central y Asunción, tienen tasas muy similares. Alto Paraná tiene una tasa que es más o menos equivalente a Alemania. Lo demás, la zona de Central y Capital tienen una tasa equivalente a lo que es, por ejemplo, Noruega, ¿verdad? Entonces, y si hacemos una comparación, incluso promediando lo que tiene que ver con Asunción y Central, tenemos una tasa cercana al promedio del país. Entonces, ¿qué queremos reflejar con esto? En primer lugar, cuál es la situación en la que estamos, ponerla en perspectiva, y también señalar por qué la situación es distinta en Asunción y Central de la que es en Alto Paraná, aunque los números en términos de aceleración sean siempre preocupantes, y sobre todo también en términos de la exigencia del sistema de salud. ¿Qué es lo que estamos proponiendo entonces en este momento? Es un ajuste de la cuarentena inteligente, del modo que podamos afectar lo menos posible al sector económico. También es una forma de poder proteger más a nuestra gente vulnerable y sobre todo a nuestro personal de blanco, ¿verdad? Entonces, es absolutamente importante poder hacerlo ahora, y poder hacer que nuestro país, que tiene que pensar en sí mismo, más allá de lo que estaba mostrándoles yo como la situación en una perspectiva más global, Paraguay tiene que pensar en sí mismo, y al final de esta pandemia tiene que encontrarse en el lote de los países con menor tasa de mortalidad. Ese es el objetivo. La epidemia en sí va a seguir propagándose, pero tenemos que hacer que ocurra con una velocidad lo menor posible, y en este momento el objetivo es estabilizar esa velocidad de crecimiento, esa aceleración que se ha dado sobre todo en las últimas 2 semanas, hacer que se puedan sostener el número de casos, de modo que el sistema de salud, también a pesar de estar exigido, pueda dar la respuesta, seguir dando la respuesta que está dando en este momento. Entonces planteamos una cuarentena social para las próximas 2 semanas. ¿En qué consiste eso? Básicamente, restringir la circulación en ese espacio de 2 semanas, particularmente con un horario limitado de lunes a lunes, por la noche y madrugada, básicamente. También hacemos hincapié específico en lo que tiene que ver con la venta de bebidas alcohólicas. ¿Por qué la venta de bebidas alcohólicas? Porque es claramente un catalizador de la relajación en el ámbito social, donde contundentemente la mayor parte de los contagios se producen. Entonces, esa es parte de la racionalidad con la cual estamos respaldando estas medidas. Y también esta cuarentena social está un poco basada, respaldada en el aprendizaje que hemos tenido, y también en la gran respuesta que han tenido varios colectivos con el ejercicio de los protocolos estrictos. Otros componentes de esta cuarentena social tienen que ver con el transporte de mediana y larga distancia los fines de semana, que la idea es restringir el desplazamiento fuera de Asunción y Central, limitarlo al máximo, de modo que podamos también evitar la propagación del virus. El Paraguay tiene muchos puntos, brotes del virus en este momento. Muchos de ellos son de pequeña envergadura, otros son de una envergadura mayor, pero la idea es tratar de enfocar, concentrar nuestros esfuerzos para limitar las áreas donde haya una propagación viral sostenida, como tenemos hoy en 2 departamentos y en Capital. También en los lugares públicos
vamos a volver a la actividad física individual, eso quiere decir en los parques y demás, entonces uno puede ir a caminar, se puede hacer las actividades que están protocolizadas y en las cuales hay mucho y buen aprendizaje. Por ejemplo, se puede seguir con los gimnasios dentro del horario que va a quedar establecido. Instamos también a que sigan haciendo educación todos los referentes de los distintos colectivos para poder manejarnos con seguridad dentro del protocolo. Instamos también a la gente que pueda trabajar a distancia, que lo haga, aquellos que son de grupos vulnerables también, que se sometan a una cuarentena voluntaria para ayudarnos, y a todos los jóvenes también que podamos colaborar, los jóvenes que puedan colaborar en evitar la propagación del virus, ¿verdad? También hacemos un llamamiento a los funcionarios públicos, a las entidades, a los organismos del Estado, para limitar su dotación de funcionarios al mínimo necesario para poder cumplir con sus funciones. Eso claramente también es una recomendación para el sector privado, pero en el ámbito sobre todo de capital, donde gran parte de la movilización tiene que ver con los funcionarios públicos, entonces a ellos se debe esta recomendación que estamos también planteando. Esta cuarentena social está acompañada por todos los ministros del gabinete, por todo el Estado en general, pero particularmente por las fuerzas públicas. Y queremos una vez más reiterar que más allá de cualquier propuesta que podamos hacer el gobierno, pensando siempre en el bien general y en el bien superior, se necesita claramente sostener las medidas de distanciamiento físico, del uso de mascarillas y la higiene para poder contener aquí. No hay muchas cosas que funcionen para enfrentar al virus, pero 3 de ellas tienen que ver. Una, las cuarentenas de distinto nivel de intensidad, pero que todas ellas, como sabemos, tienen costos económicos y de libertades personales muy altos. Hoy tenemos otras herramientas más sofisticadas que podemos llevar adelante con ayuda de la ciudadanía. Lo segundo es el testeo, el rastreo que el ministerio sigue haciendo, y más allá de sus dificultades con las cuales pedimos disculpas también, que hemos tenido un par de semanas difíciles en ese sentido, más allá de eso, el Paraguay es el segundo país que hace más testeos por cada contacto positivo. Entonces, hay un esfuerzo también que creo que hay que sostener y que yo reconozco mucho, sobre todo nuestro personal a lo largo de toda la República. Y lo último, y lo más efectivo, que es independiente de cualquier acierto u error, que es independiente de nuestras opiniones personales como ciudadanos y que funciona mejor que cualquier otra cosa, son las medidas que tanto reiteramos. Está en nuestras manos y en tus manos mantener la distancia, usar mascarilla, lavate las manos, y para las fábricas, para el ámbito económico, trabajemos en cuadrilla para limitar los casos que se van a ir presentando. Así que con esto terminamos el boletín de la semana. Estamos abiertos a las consultas de los medios de prensa y una vez más agradecemos a todos ellos permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. Quien pueda quedarse en su casa, que se quede; quien tenga que salir, que lo haga responsablemente, cuidando a los demás, cuidándose a sí mismo. Iniciamos con la ronda de preguntas. Radio 1000. Según el monitoreo que realiza Salud, ¿dónde se dan hoy los mayores contagios? Es decir, centros comerciales, gastronómicos, reuniones religiosas o reuniones sociales, canchas de barrio, transporte público. Sin ninguna duda en las reuniones sociales. Para decirlo en términos un poco coloquiales, por goleada, ¿verdad? Así que realmente ahí es el problema y forma parte también del respaldo para esta estrategia que estamos llevando adelante. Incluso la experiencia con gran parte del comercio formal, de la industria, realmente es muy auspiciosa, y la mayoría de los casos positivos que vemos en las entidades públicas o que vemos en la industria o en el sector económico productivo de diversos rubros tiene que ver con contagios en el ámbito social que son llevados después al ámbito laboral, lamentablemente. ¿Qué pasaría si no se implementara ninguna modificación en la cuarentena inteligente, atendiendo al sector económico que se veía muy afectado? Yo creo que vamos a seguir viendo la aceleración de los casos, ¿verdad? Es por ello que entendemos que es necesario hacer un ajuste, y además entendemos que más adelante,
y ojalá no sea necesario, pero puede plantearse la posibilidad de una restricción más importante. Es por ello que creemos que es oportuno hacer hoy un ajuste y pedimos la colaboración de la ciudadanía en ese sentido. SNT. ¿La cuarentena social ayudará a disminuir los niveles de contagios, ya que similar medida en Ciudad del Este no causó efecto? Bueno, la valoración o la percepción de que no causó efecto me parece que es prematura. Hay que esperar un poco los resultados. Los números siempre son categóricos y evidentemente cuando las medidas de restricción o de cuarentena son más moderadas, el resultado también es más moderado y también es más lento, por así decirlo. Así que nosotros vamos a esperar un poco los resultados de esta última semana. Las semanas epidemiológicas del Ministerio de Salud Pública se miden de domingo a sábado, entonces vamos a hacer esa valoración con Ciudad del Este, con Alto Paraná, pero con Ciudad del Este en particular, porque ahí otra vez está el epicentro del departamento. Ya quedó definido el tema de la suspensión de las consultas y cirugías programadas desde este lunes, y si es solo sector público o también afecta a los sectores privados y qué otros sectores se verían afectados con esta medida. Sector público y privado, y son solamente las cirugías, digamos, programadas, no así las cirugías de urgencia o aquellas que se denominan de urgencia diferida. Claramente no va a haber problemas en el ámbito de aquellas cirugías que sean necesarias. C9N. ¿Cómo estamos en cuanto a hisopos para los test? Si se podrían agilizar los resultados y por qué el hisopado tiene un costo muy inferior al nuestro en ciudades fronterizas como Foz de Iguazú, donde se paga R$170 y el resultado se entrega en apenas 15 minutos. Sí, les mostraba yo más o menos cómo está el estado de los hisopos, de los reactivos, que es más de un reactivo, también tiene cierta complejidad. Nosotros habitualmente no entramos en ese detalle para no confundir a la ciudadanía, pero tiene bastante complejidad y distintos tipos de reactivos, hisopos. No sabría decirle lo que ocurre en Brasil respecto a los hisopos. Naturalmente ellos compran a una escala también infinitamente mayor a la de Paraguay. Podría darse por ese lado que tengan precios un poco más convenientes. Imagino que eso puede ser, o quizás el número de proveedores, pero hay una serie de variables que tienen que ver con el mercado que pudieran explicar, asumiendo que estemos hablando del mismo tipo de insumo. Asunción post 2 semanas, no da ningún tipo de resultado, ya se está pensando en otro plan. Bueno, siempre hay una valoración. Desde un principio, el discurso del Ministerio de Salud Pública en general ha sido que la cuarentena inteligente, que de por sí conlleva un riesgo, porque uno va tomando esos riesgos, digamos, al aumentar las libertades personales, tenía un planteamiento de que dentro de su denominación se hacía alusión a la dinámica de esta medida. ¿Qué quería decir eso? Que uno podía plantarse, que podía retroceder, podía adelantarse. Nuestra idea es justamente evitar eso. Nosotros, uno de los objetivos más grandes, más allá de los sanitarios, que son los prioritarios, y de la salud de la ciudadanía, también está preservar la fase 3 de la cuarentena, o sea, preservar todo lo que hemos logrado avanzar en el ámbito económico. Entonces, esos son los objetivos también, y naturalmente así. No está en nuestro ánimo, en nuestro interés, hacer un retroceso de las cuarentenas, pero el peso de los indicadores o de la situación puede hacerlo si no logramos contener. La idea ahora, para ponerlo en términos sencillos, no es realista quizás plantear un descenso abrupto de los casos, ¿verdad? Con esto. Lo que logramos o lo que queremos lograr es estabilizar el número de casos que tenemos semanales, de modo a que la velocidad de contagio pueda contenerse lo más posible. El Ministerio de Salud tiene un verdadero apoyo por parte de los demás entes estatales para hacer cumplir las normas ya establecidas. Sí, tenemos un trato muy cordial. Las decisiones siempre se toman buscando tener una mirada de todas las carteras del Estado. Sentimos nosotros ese apoyo. Obviamente siempre hay cosas que corregir, cosas que ajustar. No es fácil realmente esto, y más allá de las medidas coercitivas que se puedan plantear, yo soy un convencido de que la única forma de que podemos
sostener esto y de obtener resultados que sean tangibles es a través de la conciencia ciudadana y lograr que las personas puedan realmente llevar adelante las medidas que continuamente reiteramos. Y por eso también planteamos que más allá de las concordancias o la discordancia que pueda tener la ciudadanía con determinada medida, al final del día, la seguridad de nuestros afectos está básicamente en nuestras manos a través del lavado de manos, el uso de mascarillas y la distancia física. Diario Popular, ¿ya está establecido el horario de circulación permitida desde el lunes? No, eso todavía vamos a estudiarlo hoy, vamos a trabajar hoy en el decreto, con ayuda también de todos los colegas. Vamos a estar haciendo algunas consultas todavía en el curso de la mañana y en base a eso vamos a definir el horario específico. En caso que haya suspensión de consultas presenciales, ¿esto afectaría también a las embarazadas? No, todas las consultas deben ser mantenidas. Evidentemente hay cierto tipo de consultas que pueden diferirse y nosotros estamos haciendo un planteamiento por espacio de un mes y ahí vamos a reevaluar la situación, ¿verdad? Pero el área materno-infantil, por ejemplo, es un área que debe mantener su consulta. Nosotros no podemos permitirnos o debemos hacer que el impacto sobre indicadores duros como la mortalidad materno-infantil realmente no sean afectados en lo posible. También aquellos casos de enfermedades crónicas que requieren un monitoreo más cercano también tienen que mantenerse, porque si no, como he mostrado en varias ocasiones a la ciudadanía, esa tercera oleada que tiene que ver con la descompensación en mediano y largo plazo también tiene un impacto enorme sobre el sistema de salud. ABC Impreso. Medios de Brasil señalan que Paraguay ahora tiene la tasa de contagios más alta de la región. ¿Cuál es la tasa de contagios que maneja el ministerio y a qué atribuye que se haya llegado a esta situación si fuimos los primeros en tomar las medidas que fueron consideradas más acertadas? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de números pequeños, ¿verdad? Entonces, en las últimas 2 semanas, evidentemente, se ha dado una aceleración. Cuando uno ve números pequeños, entonces es así, ¿verdad? Para darles una idea, si nosotros estamos en una habitación y tenemos 100 personas y resulta que teníamos un positivo, pero en la última semana tenemos 5 positivos, ahí hay más o menos un 500% de aumento. Entonces, cuando uno mira eso en números pequeños, sí, y es precisamente lo que queremos contener. Paraguay está aún en términos de números y proporcionales muy bien, ¿verdad? Pero el tema es que Paraguay tiene que pensar en Paraguay, ¿verdad? Por eso les mostraba estos datos de cuál es la situación para poner en perspectiva, con el dato que no se puede movilizar y que es transversal a todos los países, ¿verdad? Donde estamos aquí y cuál es nuestra situación comparativa. En el curso del tiempo, y esto hay que decirlo con toda honestidad, Paraguay va a ir corriendo hacia acá. Pero la idea es que ese pasaje sea el más lento posible. Entonces, esa aceleración de por sí inquieta más que en los números absolutos, en la necesidad de poder contener y hacer que sea constante y que incluso pueda gradualmente descender. Pero son números pequeños, entonces la aceleración es una cuestión muy relativa, ¿verdad? Ante la crisis de insumos y aumento de ocupación de camas, ¿se planea instalar tiendas de campaña para hospitales de emergencia? ¿Van a solicitar apoyo internacional? Eso ya se ha hecho, o sea, todo eso ya es parte de la planificación. Recordemos que hay 2 hospitales de contingencia, más de 200 camas. En todos los hospitales también se han instalado containers, se han instalado carpas. Basta ir a ver, por ejemplo, el área metropolitana, nada más, el Hospital Barrio Obrero, Villa Elisa, Limpio, etcétera, muchos otros, Calle I, una serie de hospitales. Esa planificación ya lleva meses y ya hace rato que tenemos ese tipo. Y se están contemplando otras construcciones en el área, en Alto Paraná, en Limpio, en Lambaré, etcétera, para aumentar las condiciones. Hoy la ocupación de camas y lechos convencionales está más o menos alrededor del 40%. Y hay muchas otras que pueden ir desplegándose según necesidad. Donde sí existe una alta exigencia es naturalmente en el ámbito de terapia intensiva, a pesar de un crecimiento del 120%. Yo
Les recuerdo, el sistema de salud ha pasado de 214 camas hoy a 509, como les mostraba desde el inicio de nuestra gestión, operativas a nuestra gestión, y desde el COVID en sí estamos ya alrededor de 200 camas nuevas de adultos que estamos ofreciendo. Así que, pero hay que enfatizar, no hay sistema de salud del mundo que esté preparado para esto. De hecho, nos encontramos muy cerca de la meta que nos hemos trazado de lo que puede ser operado y de lo que es un crecimiento sostenible o hasta de emergencia del ámbito de terapia intensiva. Pero no nos engañemos, no es el lugar donde podemos pelear con posibilidades de éxito. Entonces le pedimos realmente a todos que pongamos un poco, que rectifiquemos rumbo nosotros y el ciudadano común para poder hacer frente a esta pandemia. Última hora digital. ¿Hasta cuándo se tiene proyectado la curva ascendente de contagios de COVID-19? Bueno, es difícil predecir eso. Nosotros entendemos que esa curva va a seguir aumentando, pero lo que hay que buscar es que esa alcance una meseta, es decir, para ponerlo en términos sencillos para el ciudadano común. Si hoy tenemos, por ejemplo, en Alto Paraná, teníamos un promedio de, hace 4 semanas teníamos más o menos 300 casos en la semana. En las últimas 3 semanas hemos pasado de 500 a más o menos 800, y la idea, lo que tenemos que lograr es primero que se estabilice en un número y que eventualmente vaya bajando. ¿Hasta cuándo va a ir esa curva ascendente? Es difícil predecir, el ritmo, el contagio va a continuar, la circulación del virus va a continuar, porque hay una circulación viral sostenida, pero tenemos que trabajar todo para contener y que se mantenga estable como primer objetivo. El laboratorio biomolecular de Coronel Oviedo cerró por falta de insumos. ¿Cómo se explica esto en medio del pico de contagio? Sí, se explica de la siguiente manera. Hay distintos tipos de reactivos en distintos laboratorios. Entonces, hay ciertos reactivos que están siendo entregados, hay otros que ya tenemos en gran cantidad. Entonces, lo que ha hecho el ministerio es fortalecer otros laboratorios que están procesando el mismo número de muestras e incluso mucho más. Como se habrán percatado, ayer estuvimos aproximándonos a casi 3.800 muestras. Entonces, en este momento hay otros laboratorios que por tener otros tipos de reactivos con los cuales contamos, están procesando las muestras transitoriamente de este hospital hasta que tengamos la provisión de estos reactivos que provienen también de llamados que están en etapa de adjudicación en este momento. Entonces, el procesamiento está asegurado, solamente que hay algunos laboratorios que por esa cuestión técnica que acabo de explicar, transitoriamente sus muestras van a ser procesadas en otros hospitales. ABC Cardinal ABC TV. Con 218 internados y 63 en terapia intensiva, ¿está ya en apuros el sistema público sanitario? El sistema tiene aproximadamente un 75% de ocupación. Ese número va variando porque el denominador también aumenta, es decir, estamos generando más camas. Hay una exigencia importante, eso es innegable, y por eso también enfatizamos la necesidad de seguir con todas las medidas de los ciudadanos también y trabajando para que la menor cantidad de paraguayos y paraguayas requiera una atención hospitalaria. Y también seguimos trabajando para que quien lo requiera tenga realmente la atención que se necesita. Pero decimos siempre, la pandemia ha puesto de rodillas a muchos países desarrollados con sistemas de salud mucho más robustos que el nuestro. Entonces, eso enfatiza el requerimiento de que sigamos peleando fuera de los hospitales. Se reitera esta consulta. ¿Es cierto que Paraguay tiene ahora la mayor tasa de contagio comparando con otros países? Claro, pero son números, son proporciones distintas y estamos hablando de un periodo corto de una semana. Entonces, son números muy relativos. Los números que mostré aquí anteriormente son mucho más contundentes. Por supuesto que eso hay que cambiar, pero son números muy pequeños realmente y de un periodo de tiempo corto. Sí son indicadores de que tenemos obviamente que ajustar medidas, que es precisamente lo que le estamos proponiendo a la ciudadanía en el departamento de Central y en Capital. Alto Paraná tiene otro manejo, porque vimos que los números son distintos. No es lo mismo
la situación de estos dos departamentos y capital respecto al país, y tampoco es lo mismo la situación de Alto Paraná respecto a Central y Capital. Unicanal, ¿qué espera de la reunión con gremios y sindicatos de esta tarde? ¿Continúa el planteamiento del centro de monitoreo? Sí, bueno, yo espero poder acercar un poco posiciones, espero poder construir un diálogo que nos permita lograr el mismo objetivo, que es básicamente mejorar el sistema de salud, detectar rápidamente los problemas, solucionarlos. Es también importante poder trasladarles a ellos la información de manera directa de lo que se está haciendo, de lo que se cuenta. Aparentemente el tablero del Ministerio de Salud Pública, en donde están todos los datos actualizados sobre todas las compras de manera transparente, a veces no es de uso muy frecuente, quizás por una cuestión de familiaridad o demás, es muy amigable. Todos los datos están ahí, pero también van a ser mostrados explícitamente. Y esperamos también alguna cooperación que vaya más allá de solamente las denuncias, entonces vamos a trabajar en ello con él. En cuanto a la distribución de equipos de bioseguridad en el país, atendiendo a las denuncias que se presentan. Bueno, precisamente ese es el ámbito en el que creemos que puede haber una gran cooperación de los gremios. Como nosotros decimos, en el ámbito de equipos de protección individual no tenemos ninguna dificultad. Le voy a dar un ejemplo concreto de eso. Hasta ahora, la distribución de mascarillas N95 o similares orilla más o menos las 500.000 en todo el país, ¿verdad? Con ello, en general, no hemos tenido problemas. Solo en esta semana, eso no lo he reportado aquí, solo en esta semana hemos comprado otras 480.000. Y no compramos más porque tenemos que conciliar un poco el aprovisionamiento, la fecha de vencimiento, y además estamos buscando el mejor precio y más conveniente. O sea, estamos muy estoqueados. Entonces, hay que trabajar si tenemos una denuncia concreta, podemos rápidamente resolverla, y ahí podemos tener la ayuda de ese monitoreo también, y ver si se trata de un problema de distribución, de racionalización, de un problema de gerenciamiento local, para poder rápidamente poder resolver el tema. Última hora impreso. Con el aumento sostenido de casos y muertes cada día, la estrategia ahora a tener números que no sean tan altos como en otros países. Bueno, la realidad de la epidemia, la pandemia en todo el mundo es la que les mostré aquí, ¿verdad? Creo que eso nos pone en perspectiva cuál es la situación, ¿verdad? Pero Paraguay tiene que pensar en Paraguay, más allá de que tengamos números súper auspiciosos. En general, la realidad de las exigencias al sistema de salud es algo concreto que nosotros tenemos que trabajar. Pero fíjense dónde está Paraguay. Y miren la cantidad de países desarrollados que están por aquí, ¿verdad? Pero a Paraguay lo que le tiene que importar es que de aquí al final de la pandemia nos movamos lo menos posible hacia este lado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que lograr como país. Algunas personas de otros departamentos quieren venir a Asunción y Central porque deben realizar una gestión impostergable. ¿Deberán contar con alguna constancia para dicho traslado? Bueno, sí, en general la orientación es más bien de Asunción y Central para afuera, ¿verdad? Pero en todo caso, es más bien una cuestión de sentido común, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que solamente aquellas personas que están exceptuadas o que realmente lo requieran desde un punto de vista laboral o de una situación impostergable, que se trasladen con todas las medidas de protección. Noticias Paraguay. Actualmente, ¿cuántos profesionales se están preparando, capacitando para trabajar en unidades de terapia intensiva? Bueno, recientemente hemos culminado un curso de capacitación en ese sentido, 275 médicos, más de 900 enfermeras que están dispuestas y que nosotros vamos a estar incorporando en la medida de que así lo deseen también al sistema de salud, para que puedan reforzar el trabajo en las unidades de terapia intensiva, siempre bajo la supervisión de un especialista en el área. ¿Puede explicar qué tratamiento reciben los internados en salas comunes? ¿Qué medicamentos utilizan? Sí, bueno, el Ministerio de Salud Pública, a través del Centro Operativo de Emergencia, que es una mesa que ha sido instalada desde el inicio de la pandemia,
trabaja en varios ámbitos. Uno de ellos es la elaboración de protocolos de tratamiento. Un protocolo de tratamiento se basa en la mejor evidencia científica que exista, se basa también en la convocatoria de profesionales destacados de sociedades científicas que permiten ir generando un esquema de distintas drogas, de distintas acciones que se pueden usar en el tratamiento para poder tratar de la mejor manera posible. Y ese protocolo es muy dinámico porque, como ustedes habrán percatado, hay muchas drogas que inicialmente parecían promisorias y que hoy han sido descartadas por inefectividad o porque pueden tener algún efecto colateral. Entonces, ese protocolo está colgado en la página del Ministerio de Salud Pública, se ha elaborado con la cooperación de sociedades científicas. Hay muchas cosas que son introducidas en eso. Tenemos medicamentos como corticoides, que en algunos casos se usan algunos antivirales, se usan también antibióticos por la posibilidad de una sobreinfección, se usan los respiradores cuando quiere, y esto está continuamente sujeto a la aparición de evidencia científica. Lo que es muy importante entender es que un resultado anecdótico, ¿qué quiere decir eso? Probé un medicamento en 3 personas y parece que anduvo bien. Eso desde el punto de vista de la ciencia no sirve y además es muy riesgoso. Tienen que hacerse estudios clínicos controlados con determinados condicionamientos que permitan asegurar que los resultados obtenidos realmente sean objetivos. Entonces, cuando por la seguridad de los pacientes, por la eficacia, por una cuestión ética, entonces el ministerio solo puede recomendar aquellas cuestiones que están plenamente verificadas. Radio Concierto 89.1. ¿Cuánto tiempo más durará el periodo de prueba en el laboratorio de Alto Paraná para que trabaje de manera descentralizada? Está más bien, no tiene que ver tanto con un periodo de tiempo como de un número de muestras que tienen que alcanzar para TIGI. Yo creo que estarán muy cerca seguramente ya en los próximos días de poder hacer ya un procesamiento de muestras sin un control específico del laboratorio central. Ya van a tener su certificación. ¿No tienen otra estrategia para combatir los contagios que no sea la cuarentena, visto los resultados, ya que la curva sube en vez de bajar? Bueno, como he mencionado antes y reitero, solamente hay 3 cosas que se pueden hacer hoy para el COVID, aquí y en cualquier parte del mundo. Las cuarentenas de diversa índole y son evidentemente medidas muy efectivas, pero son medidas muy burdas, muy gruesas, con demasiado costo económico, pero son efectivas. Prueba de ello es, por ejemplo, la situación en Foz de Iguazú, que ha mejorado sustancialmente cuando estaba muy crítica a través de una cuarentena total por un periodo de 2 semanas. Pero nadie quiere eso. Otra cosa es que en este periodo de tiempo también hemos tenido una curva de aprendizaje que nos permite hoy ser un poco más sofisticados en cómo podemos aplicar esto, ver qué prácticas han resultado exitosas y cuáles no. La segunda estrategia tiene que ver con el testeo de la gente, con identificar los casos positivos y los contactos de estos casos positivos y restringirlos. Y la tercera y la más efectiva de todas, pero es donde tenemos que enfatizar más nuestro esfuerzo y donde también hemos tenido el mayor relajamiento, tiene que ver con las medidas de distanciamiento físico y de higiene. Telefuturo. La demora en toma de muestras y entrega de resultados continúa. ¿Cuándo se normalizará el tema de los test? Nosotros creemos que para la próxima semana se ha cortado de manera muy alta la brecha que existía. Estamos resolviendo eso gradualmente. Quiero aprovechar también para agradecer toda la colaboración de la gente que está implicada en el proceso de toma de muestras y en el procesamiento de ellas. Y se ha disminuido mucho, como habrán visto, hay un gran esfuerzo que se ha dado en la última semana, donde ha aumentado sustancialmente el procesamiento de muestras y donde se está recortando esa brecha, y vamos a seguir trabajando arduamente para que así siga siendo. Los resultados de muestras eran de 10 días atrás. Actualmente, ¿de cuántos son los resultados que vemos hoy? Bueno, no quisiera aventurar eso, solamente les puedo decir que el informe que tenemos es que esa brecha se está recortando y que para la semana que viene tendríamos ya una actualización. Lo ideal es que esto se mantenga
entre 72 horas y máximo una semana, porque eso nos permite poder continuar con la estrategia de los protocolos de manera efectiva. 1 de marzo. ¿La ivermectina está indicada para el tratamiento contra el coronavirus? ¿O utilizan? ¿El Ministerio de Salud qué dice al respecto? Que hay que hacer lo que es prudente, y lo que es prudente es aguardar los estudios que sean más efectivos. Solamente en esta semana he recibido a través de la Organización Panamericana de la Salud, a través de una suerte de observatorio que monitorea todas las drogas que están siendo estudiadas para eso. Y en el caso de la ivermectina, tiene un estudio laboratorial, es decir, no en seres vivos, y tiene 2 estudios en seres vivos que tienen ciertas cuestiones metodológicas que no hacen todavía los resultados muy confiables. Entonces, yo creo lo más prudente y lo más serio que uno puede hacer desde un Ministerio de Salud Pública es aguardar eso antes de recomendar una droga a la población. Basta ver algunos ejemplos concretos que hemos tenido, como por ejemplo el caso de la hidroxicloroquina. Entonces, sí estoy al tanto de que se usan en ambos países. Ellos tienen reportes de que tiene un efecto positivo, pero esos reportes tienen que pasar por el rigor de ciertos estudios científicos y ojalá realmente sean provisorios. Pero el ministerio no puede hacer una recomendación hasta que esa evidencia esté disponible. Con esta última consulta cerramos. ¿Se va a controlar de vuelta el papel de traslado para trabajadores exceptuados de la cuarentena social y cómo se hará con los buses de corta distancia? Sí, los buses de corta distancia van a tener los controles que son habituales y están estipulados. No son objeto de una restricción más allá de los protocolos en sí. Y sí, creo que va a ser, si bien no hemos discutido específicamente eso, sí creemos que va a ser muy importante que tengan los permisos pertinentes para documentar que son exceptuados aquellos que tienen que hacer traslados más grandes. Termino. Muchas gracias a todos los medios de prensa. Viene el resumen en la conferencia de prensa del ministro de Salud Pública en el que Carolina